¿Qué me diría usted si le digo que la morgue no solo es un sitio al que ingresan día a día personas que van dejando este mundo de formas que ni nos imaginamos, eso tengámoslo por seguro, sino también un lugar cargado de un sinfín de energías, emociones negativas, positivas y deseos que ahí quedan, muchos sin cumplirse? Algunos se cumplen, otros quedan pendientes y se van. Hay almas atormentadas, como en muchos sitios. ¿No lo cree? Pero yo le pregunto, ¿qué cree usted que hace diferente este lugar de, por ejemplo, un cementerio o un hospital? Para celebrar la meta que logramos entre todos, quiero compartir algunas experiencias y relatos que ustedes nos han confiado y que hemos guardado para esta ocasión desde hace un tiempo. Quizá esto nos ayude a responder la pregunta que acabo de plantear y a esclarecer un poco más las cosas. Mientras nos preparamos para entrar, acompáñenme y pónganse cómodos. Es un momento para desconectarnos del estrés y la prisa del mundo exterior, tal vez con la bebida de su preferencia, y simplemente escuchar. Primero nos trasladamos a Lagos de Moreno. Irma J. nos cuenta: hace tiempo se compartieron experiencias de personal que trabajó o trabaja en la morgue, y ella quiere relatar lo que le ocurrió en su profesión como enfermera, de la cual ya se retiró el año pasado. Trabajó en 2 hospitales en Lagos de Moreno, y el que nos interesa, por razones que luego explicará, es uno del que no mencionará el nombre por respeto y por no generar problemas, aunque algunas observaciones podrían percibirse mal si se miran con un ojo crítico. En ese hospital, Irma realizaba su trabajo como enfermera. Antes había trabajado en otro hospital en Tepatitlán, pero se mudó a este lugar por una mejor oferta. A la morgue llevaban muchos cuerpos de personas en situación de calle o abandono social, ya que el hospital queda cerca de un albergue que supuestamente tenía un convenio con ellos. Era muy triste ver cómo estas personas terminaban allí y que nadie viniera a reconocerlos o reclamar sus cuerpos. Con el paso del tiempo, Irma relata que durante los 7 meses que trabajó allí, jamás escuchó ruidos extraños, ni percibió nada fuera de lo común. El personal encargado de la morgue era gente mayor, una doctora y un doctor, responsables de la custodia de los cuerpos y de las actividades de la morgue. El personal de la morgue era muy correcto, siempre se turnaban cuando uno no podía venir. Si uno faltaba, el otro se encargaba. El hospital era pequeño, por lo que no había necesidad de que los 2 estuvieran presentes al mismo tiempo. Les comparto este detalle para que más adelante podamos descartar ciertas explicaciones. Una tarde llegó un cuerpo, un hombre de unos 30 y tantos años en situación de calle que habían recogido las autoridades y traído al hospital. Yo me encargaba de trasladar los cuerpos en camilla hacia la morgue, por lo que estuve pendiente de todo. Aprendí que si nos traían un cuerpo debía llevarlo hasta la morgue. Si la doctora o el doctor no estaban, no lo dejaba solo en la camilla, sino que esperaba hasta que llegaran para evitar cualquier malentendido o problema. Subí el cuerpo a la plancha y esperé a la doctora unos 3 minutos. Cuando llegó, hicimos lo que correspondía. La ayudé a moverlo hacia los congeladores. En ese momento no trabajaría directamente con él, pero ambas estuvimos presentes mientras ella cerraba el cajón. Avanzada la tarde, terminé algunos pendientes, incluido un reporte relacionado con este cuerpo. 2 horas después, fui de nuevo con la doctora para que completara lo que faltaba. En el pasillo que daba hacia la morgue coincidí con ella. Venía de su hora de comer y abrió la puerta para realizar los trámites. Ella era la única del turno que tenía las llaves de la morgue. Había una copia, pero esta se guardaba con el guardia o en administración para que nadie más que ella o el doctor pudiera entrar o cerrar. Cuando entramos, vimos algo que nos dejó heladas. El cajón de los congeladores donde habíamos colocado al hombre estaba abierto. La doctora caminó rápido, dejando sus cosas en el escritorio, lo abrió completamente y no había nadie. La expresión en su rostro era de preocupación absoluta. Era su responsabilidad, y aunque no hubiera hecho nada malo, debía responder por su turno y por su área. Me acerqué a ella y, pobrecita, se veía muy asustada. Preguntaba quién podría haber entrado si nadie tenía llaves y por qué alguien se llevaría un cuerpo. En ese momento, revisamos el lugar y me señaló el suelo. Al agacharnos vimos algo extraño. Justo al pie de los congeladores había una huella de pie.
una sola huella, como con tierra y agua. No entendíamos cómo había llegado ahí. Nadie entraba al hospital con los pies descalzos y llenos de tierra y agua. Además, era solo un pie. No había otra huella que lo acompañara. Esta huella no estaba orientada hacia la salida, como si alguien hubiera intentado irse. No podíamos creer que alguien se hubiera ido. Quienquiera que había dejado esa huella no se había dirigido hacia la salida, sino hacia los congeladores. Créame que a la doctora le cambió por completo la expresión. Cerró el cajón y me dijo que me iba a compartir algo que, según ella, nunca le había sucedido antes. Estaba tranquila. Estaba segura de que nadie había entrado. Me contó que un maestro le había explicado que cuando alguien deja este mundo y sabe que nadie va a buscarlo o reclamarlo, probablemente nadie le llorará. Ellos simplemente se van solos. Aunque no sepamos cómo ni a dónde, aunque algunos digan que caminan flotando, lo hacen. Es triste, pero, según la doctora, para nosotras era un alivio. No nos gustaba la idea de que algo así sucediera, pero no teníamos que responderle a nadie por ese cuerpo. Si se había ido, y si lo que estábamos viendo era cierto, nadie iba a venir. Tuvo razón. Pasé una semana muy nerviosa pensando en ese hombre. ¿Vendría su familia? No, nadie se dio cuenta de que su cuerpo había desaparecido. Solo la doctora y yo lo supimos. Irma recuerda que jamás volvió a desaparecer un cuerpo en ese hospital. Nadie notó que faltara alguien, y lo que más le impactó fue que, aunque sintió miedo, también le dio tristeza pensar que nadie había buscado a aquel hombre que había dejado este mundo solo. Ahora viajemos a República Dominicana, directo a Santiago de los Caballeros. Carlos Domínguez nos cuenta: a día de hoy sigo trabajando como embalsamador en República Dominicana, pero antes de tener mi propio negocio, trabajé con un señor llamado Agustín, que tenía una pequeña morgue al lado de un hospital que derrumbaron hace años y convirtieron en un barrio muy bonito. Esta morgue estaba separada del hospital por un terreno largo. Había que caminar por detrás, y allí solo íbamos él y yo. No había más personal asignado a esa área. Un día llegó a mi turno. Entraba alrededor de las 8 de la mañana, y como les dije, tenía que caminar por ese largo terreno que dividía la pequeña morgue, que parecía más una casa de un piso que un hospital, aunque tenía todo lo necesario. Mientras caminaba, a unos 15 metros de la morgue, veo que desde adentro, por una de las ventanas altas, casi pegadas al techo, se asoma una persona. No sé si decir hombre o mujer porque no la vi directamente. Asumí al instante que era Agustín. Nunca había nadie más ahí, y el personal de limpieza siempre hacía todo durante la noche, antes de que nos fuéramos. Nadie más debía poder entrar. Conforme me voy acercando, veo que la persona asomada me observa solo con la cabeza y luego se baja. Ahí fue cuando me di cuenta de que asomarse por esa ventana era difícil. Había que subirse a algo alto. Agustín nunca lo hacía. Entonces llego caminando y antes de entrar me saluda él detrás de mí con un buenos días y me pregunta cómo estaba. Creo que vio mi cara de confusión, porque inmediatamente cambió sus preguntas por algo más cauteloso, preguntando si me había pasado algo. Le expliqué al señor Agustín lo que había visto. Fíjese que acabo de ver a alguien asomándose por la ventanita. No lo alcancé a ver bien. Creí que era usted, le dije. Él no respondió. Solo me hizo pasar y me mostró la morgue, completamente sola, a excepción del cuerpo de una mujer adulta sobre la plancha. ¿Ves? No hay nadie aquí, muchacho. Quizá viste mal, no te asustes. ¿Cuánto tiempo llevas aquí conmigo? No dejes que el miedo te gane, no te andes imaginando esas cosas. Le aseguré que no lo había imaginado, que juraba haber visto a alguien asomándose, que quizá había alguien más adentro. No hay nadie más que nosotros tres aquí, me dijo. ¿Tuviste que abrir con las llaves?, pregunté. No, yo vengo del hospital. La acomodé hace un momento y no se quedó nadie aquí, respondió. Aún sosteniendo su explicación, yo seguía con miedo de pensar que no había sido una persona viva la que había visto. La morgue me asustaba. Agustín, viéndome nervioso, intentó tranquilizarme. Carlos, esta mujer desde que llegó se ha estado moviendo mucho. No te asustes. Ya sabes, esos movimientos que quedan en el cuerpo no son nada del otro mundo. Yo insistí. Sí, pero se mueve más de lo habitual. Él me creyó, pero añadió: no pienso que haya sido ella quien se haya levantado y asomado. Y si sí, pues, ¿qué vamos a hacer? Seguir trabajando para que se vaya tranquila. Al mirar su rostro supe que quizá sí me creyó.
Y ahora recapitulando, considero que quien me había parecido asomarse por la ventana alta fue esa mujer. No pregunté más, seguimos trabajando, y tenía razón. El cuerpo se movió unas 2 veces, pero eran movimientos normales, nada que me asustara realmente. Sin embargo, ahora que lo recuerdo, el rostro de la mujer en la plancha se me viene a la mente al pensar en la figura que vi en la ventana. Para especialistas y quienes no lo somos, sabemos que el cuerpo humano después de fallecer todavía puede tener ciertos movimientos involuntarios. Se liberan gases acumulados, los ligamentos se secan y la posición puede hacer parecer que un cuerpo sigue vivo. Levantar alguna extremidad, mover los dedos, incluso exhalar, es algo esperado, lo común, y aprendemos sobre ello. Pero, ¿qué pasa cuando un cuerpo se levanta al punto de que, como en este caso y otros relatos, hace movimientos que no parecen involuntarios? Piénselo. Hablando de este tema, pasemos a un relato que me resulta muy impactante. Una persona anónima desde Oaxaca de Juárez nos cuenta: actualmente sigue trabajando en un hospital cerca del centro de Oaxaca. Si tuviera que elegir una de las experiencias que más le marcaron en la morgue, sería esta. Fue una mezcla de emociones, incluido el miedo. En ese entonces su turno era nocturno. Apenas era asistente de un doctor y trabajaba completamente en la morgue con él. Una noche, alrededor de la 1 de la mañana, llegó el cuerpo de una joven de 21 años que había fallecido en un accidente de auto. Viajaba con su novio y los impactó un tráiler. El novio sobrevivió, aunque estaba muy mal, y la joven ya llevaba un par de horas sin vida. No había posibilidad de nada. Comenzamos a trabajar con ella, llenando reportes, mientras la teníamos sobre la plancha. El doctor y yo estábamos de espaldas, con vista hacia el escritorio, cada quien haciendo su trabajo. En ese momento, escuchamos que la plancha rechinó. Volteamos y vimos una jovencita sentada sobre la plancha. No nos dio tiempo de reaccionar. Nos miraba fijamente a ambos, con los ojos clavados en nosotros. La pobre mujer, ya pálida, nos preguntó: ¿dónde está mi bolsa? Y sin dejarse caer, volvió a recostarse lentamente. El doctor no parecía asustado como yo me sentía en ese momento. Se quitó los lentes, se frotó la cara y se persignó. Se veía triste. Yo hice lo mismo. Luego me pidió que saliéramos un poco al pasillo y me aseguró que no debía asustarme, que no pasaba nada, aunque instintivamente ya había comenzado a sentir miedo. Ella ya no tenía vida. Era imposible. Llevaba horas fallecida, y las condiciones en las que llegó no dejaban ninguna posibilidad de error. El doctor intentaba tranquilizarme, explicando que a veces esto ocurre. Apegos materiales, objetos que tenían un significado importante para la persona fallecida, pueden provocar que el cuerpo reaccione de alguna manera. Me decía que probablemente no se movería de nuevo, pero que debía mantener la calma. Volví a entrar a la morgue con miedo, y me acerqué a la plancha, temiendo que la joven se levantara otra vez. No podía creer que un cuerpo hubiera formulado una pregunta mirándome directamente a los ojos, que lucían tan distintos a los de una persona viva. Creo que eso fue lo que más me impactó. En sus ojos, aunque la joven estaba sentada y hablándome, no había vida. Al acercarme y verla de nuevo, el miedo se disipó, reemplazado por tristeza. Trabajé junto al doctor lo mejor que pude, y tiempo después se entregó el cuerpo a su familia. No supimos más de ella. Lo que vi en los ojos de la jovencita me marcó más que cualquier otra cosa de esa experiencia. Nunca lo olvidaré. Es importante recordar que los eventos paranormales no siempre nos asustan. El miedo no siempre viene solo. A veces provocan coraje, confusión, angustia o incluso calma. Lo que sí es seguro es que la experiencia que sentimos, en cualquier forma, fue real. Ahora pasemos a otra experiencia, esta vez desde Quito, Ecuador. Marco Guamán nos cuenta: me gustaría platicarles sobre un antiguo negocio que era una pequeña morgue, un lugar rumbo a San José del Condado subiendo al cerro. Trabajé allí con un señor que en aquel entonces tenía unos 60 y tantos años y era embalsamador. En los años 80, por esa zona, no había tantos hospitales ni servicios y tristemente aprendí que, así como en las clínicas, en las morgues y cementerios también ingresan pacientes que ya no regresan. Tomé este trabajo porque el señor era conocido de mi abuelo, que me recomendó con él. Tenía unos 22 años y quería estudiar medicina o enfermería. Mis primeros días fueron de aprendizaje, viendo de cerca por primera vez un cuerpo sin vida.
Aunque quizá esto venga de más, debo decir que el señor era muy respetuoso y correcto en su labor. Por eso recibía mucho trabajo, la gente confiaba en él y además contaba con el apoyo de una clínica que le proporcionaba los recursos necesarios para su trabajo. Le ampliaron las instalaciones, climatizaron todo, mejoraron los instrumentos. Realmente el señor le fue muy bien y me alegra haber estado presente en esos tiempos. Por más que creciera su negocio, solo éramos 2 personas trabajando con él, un muchacho de unos 30 años llamado Samuel y yo. Entre todo esto, nos tocó varias veces entrar al negocio. Si salíamos o teníamos alguna vuelta, debíamos pasar por él. A veces yo era el único dentro mientras Samuel estaba fuera lavando algunas cosas. En una ocasión, al regresar y entrar, vi algo que me dio un gran coraje. El cuerpo de un hombre adulto, el que estaba trabajando con el señor Ramón, estaba en el suelo. Rápidamente creí que Samuel lo había bajado o movido por accidente, pero no había sido yo, ni siquiera me había acercado al cuerpo cuando salí. Fui hacia los lavaderos y le reclamé, diciéndole que nos iban a regañar a mí por haber tirado el cuerpo. Samuel me detuvo y me preguntó a qué me refería, explicándole que había encontrado el cuerpo en el suelo y temía la reacción del señor Ramón. Samuel me calmó, asegurándome que no había sido él y que nunca haría nada para poner en peligro nuestro trabajo. Me preguntó si había subido el cuerpo a la plancha, y entonces recordé que por coraje y por estar pendiente, había salido sin moverlo. Regresé rápido, y Samuel me acompañó. Entre los 2 levantamos el cuerpo. En ese momento llegó el señor Ramón. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Lo van a mover?, preguntó. Le fui sincero, le conté lo que había visto, sin decir que inicialmente pensé que había sido Samuel. La reacción del señor Ramón me sorprendió. No se enojó, no nos regañó. Tranquilo dejó unas cosas sobre una mesa y nos ayudó a acomodar el cuerpo, diciéndonos solo que no nos asustáramos. Así pasa de repente, no es nada malo, solo estén atentos para que no vuelva a ocurrir, o si pasa, recoloquen rápidamente el cuerpo. Nos dijo. Me di cuenta de que Samuel tenía la misma cara que yo. Estaba sorprendido y nervioso. Había entrado una semana antes que yo, y ambos estábamos aprendiendo lo mismo. La semana siguiente, recuerdo muy bien, aunque ya han pasado muchos años, estábamos solos Samuel y yo. El señor Ramón tenía encargos en la clínica y tuvo que salir por un momento, dejándole un cuerpo a Samuel, porque solo él podía trabajar directamente con los cuerpos en ese momento. Yo era solo ayudante general, y me pidió que le pasara una manguera que usaba para limpiar la plancha. Samuel estaba ajustando las llaves de espaldas, yo también de espaldas al cuerpo que estaba en medio sobre la plancha. De repente, mientras desenrollaban la manguera, escuché detrás de mí una risa. Era una risa sostenida, como tratando de no ser escuchada, pero al mismo tiempo clara, fuerte y extraña. Sabía muy bien que esa voz grave no podía ser de Samuel. Volteé y no hizo falta preguntarle nada. Samuel estaba mirando al cuerpo con los ojos abiertos de par en par. Yo también giré la vista, sintiendo una mezcla de miedo y confusión. Al acercarnos al cuerpo, nos dimos cuenta de que el hombre sobre la plancha tenía los ojos cerrados. Todo parecía en orden, excepto por la boca. El cuerpo mostraba una sonrisa que nos resultaba imposible de creer. Nunca había visto a alguien sonreír de esa manera, y mucho menos a un cuerpo sin vida. Dejamos todo allí y salimos corriendo asegurándonos de quedarnos afuera de la morgue, justo en la puerta, tratando de asimilar lo que habíamos visto. Nos preguntábamos entre nosotros si realmente lo habíamos visto. Sí, lo vi clarito, hasta lo escuché, decía Samuel. Yo le sugerí que podía haber sido una broma, pero Samuel insistió en que no podía ser, recordándome todo lo que el señor Ramón ya había trabajado con ese cuerpo. No había nada más dentro. Nos quedamos afuera aproximadamente 1 hora, nerviosos y asustados sin atrevernos a entrar. Solo encendimos las luces para no quedarnos a oscuras, pero desde la entrada no podíamos ver el cuerpo claramente. Finalmente llegó el señor Ramón. No estaba sorprendido, pero sí preocupado. Nos preguntó qué había pasado mientras le ayudábamos a cargar algunas cosas. Samuel le contó lo ocurrido. Ramón nos pidió que esperáramos afuera y entró solo. Estuvo un rato dentro y luego salió diciendo: «Muchachos, tengo que decirles algo. He trabajado en otros lugares de esto y sé que hay cosas que no podemos explicar. Algunas personas fallecen, pero no se van del todo». Nos decía que se pasaba hablando con el de abajo,
buscándolo por todos lados, contactando con gente y realizando rituales. Nosotros éramos muy jóvenes y nos asustaba. Creíamos que lo decía para asustarnos. Con el tiempo, ese tío se había vuelto cada vez más extraño. Se llevaba animales, dibujaba símbolos raros en la tierra y decía que su esposa fallecida venía del panteón a visitarlo, apareciendo por las noches y las mañanas, toda cubierta de tierra y parcialmente descompuesta, que él supuestamente sacaba de la tumba. Cuando falleció, dejó los terrenos a los sobrinos, pero nadie quiso hacerse cargo. La casa fue demolida porque encontraron muchas cosas feas y perturbadoras en su interior. Esa era la razón por la que Ramón había adquirido el terreno y trabajado allí en medio de todo ese misterio. El señor Ramón nos contaba que estaba vendiendo el terreno. Si me preguntan, no les creeré. No es posible que haya pasado todo eso. Lo que sí sé es que se puso tan mal por andar metido en esas cosas. Eso sí lo tengo por seguro, pero quiero venderlo y que quien lo compre se las arregle. Nos preguntó si estábamos seguros de comprarlo. Yo tampoco creía en todo eso, pero se lo compré. Con el tiempo, construí allí y comencé a trabajar con cuerpos. Me pasaron cosas como las que ustedes han escuchado. Nunca movían objetos, cerraban la puerta o apagaban las luces, aunque no siempre era con los cuerpos. Algunas veces los cuerpos se movían de lugar, los acomodaban de manera distinta. Había ocasiones en que parecía que alguien me llamaba, «Ramón, ven, acércate». Y al mirar los cuerpos estaban quietos, pero la boca se movía. Lo vi con mis propios ojos, cómo más de un cuerpo parecía actuar solo. Pero, como suele pasar, cuando uno invierte en un terreno o un negocio, no puede abandonarlo fácilmente. Solo queda encomendarse a Dios, bendecir los cuerpos tantas veces como se pueda y esperar que todo se detenga, y por supuesto no prestarles atención. Al poco tiempo nos mudamos cerca del centro, y lo último que supe es que el señor Ramón falleció unos años después. Busqué su negocio hace poco, pero ya no existía, lo demolieron. Quizá su familia vendió el terreno, hicieron casas y quién sabe si todo aquello terminó ahí. A mí, sin embargo, nunca se me quitó de la mente la idea de que había seres, lo que sea, en ese terreno, que usaban los cuerpos como marionetas. No siempre en gran medida, apenas si los movían o hablaban a través de ellos, pero suficiente para dejar una impresión muy fuerte. Dicen que cuando dejamos esta envoltura de carne, nuestra alma, espíritu o energía abandona la forma física. Por eso, según algunas creencias, es fácil que muchas fuerzas, quién sabe de dónde, puedan manipular los cuerpos sin problema. ¿Con qué intención? Es la pregunta que se repite constantemente. No lo sé. Mientras reflexionamos sobre esto, escuchemos ahora la experiencia de Jesús Quevedo, quien nos escribe desde Ciudad Juárez, México. Nos cuenta que tras escuchar una recopilación de relatos en la morgue en este canal, recordó un caso muy similar que él vivió. Se trataba de una niña que su familia iba a recoger en un ataúd, algo que le recordó su propia experiencia. Jesús explica que hay gente que podría pensar que esto es mentira, o que estas cosas no ocurren, pero él nunca lo dudó, especialmente por las historias que contaban doctores mayores con más experiencia. Él trabajó poco tiempo como asistente de un doctor en un hospital que cerró hace unos años en Ciudad Juárez. Esto ocurrió alrededor del 2007, cuando ayudaba al doctor en trabajos de embalsamamiento y otros procedimientos. Un día les llegó un niño de 6 años, recogido de una casa en una de las colonias más acomodadas de la ciudad. Según le dijeron, fue reportado por la familia, aunque no le dieron más detalles. No nos dieron muchos detalles, pero el cuerpo de este niño, con todo respeto, estaba en muy mal estado. No quiero entrar en detalles porque sería grotesco y doloroso, pero era evidente que le habían quitado la vida de una manera extraña y cruel. Si son sensibles, les recomiendo no continuar, porque a mí me impactó profundamente. Este niño tenía marcas que recordaban a las que representan a Jesucristo en la cruz.
Teníamos más cuerpos que atender esa tarde y no alcanzamos a trabajar con él, porque llegó el supervisor de piso, visiblemente nervioso, y habló en privado con el doctor. Salí de la sala un momento y al regresar vi al supervisor todavía apurado, subiendo y yéndose. Entonces el doctor me pidió que entrara rápido a la morgue, cerró la puerta y comenzó a acomodar papeles mientras me explicaba que alguien vendría por el niño. Por protocolo, cuando llegaba un cuerpo, la familia debía reconocerlo. Incluso si querían llevárselo, había procedimientos que podían complicarse. Sin embargo, no entendía por qué el doctor y el supervisor estaban tan nerviosos. Le pregunté, ¿viene la policía por lo que le pasó al niño? Él me miró serio y me dijo, dejando de lado los papeles, no, la policía no viene, y ni siquiera debe venir, porque se va a poner muy feo. Este niño es de una familia con problemas serios con la policía. Debemos sacarlo rápido y que no se crucen con ellos. La familia está furiosa. El supervisor vino porque llamaron muy enojados preguntando por el niño. La madre dijo que se lo habían robado. Hagamos como si nada, que no sepan que lo vimos ni que hicimos algo. Yo me encargaré de eso. Imaginé cómo estaba yo, muriéndome de nervios. Tenía 24 años en ese momento y estaba muy asustado. Nos habían encargado entregar el cuerpo como si fuera cualquier procedimiento normal, asegurándonos de no levantar sospechas. El doctor me indicó, vamos a subirlo a la camilla y lo movemos por la puerta de atrás, donde estacionan las ambulancias. No digas nada. Si te dan algo, acéptalo. Luego lo tiramos. No vayas a mirar de más. Vamos juntos. Movimos el cuerpo del niño en la camilla. En esa zona no había nadie. El hospital se había encargado de despejar el lugar para que pareciera que no había personal observando. Salimos y nos encontramos con una señora y un señor quizá de unos 40 años. Rápidamente nos dimos cuenta de que eran peligrosos. El hombre, sin disimular, llevaba un arma larga. Estaban recargados en la parte de atrás de su camioneta. Un vehículo grande, tipo mudanza, cerrado. No nos saludaron. Cuando llegamos, no dijimos nada. Entregamos al pequeño en una bolsa negra cubierto con una sábana blanca. Ellos lloraban, recargados sobre el cuerpo, y lo acercaron a la caja de la camioneta, que ya estaba abierta. Antes de cargarlo, la señora comenzó a gritar, preguntando qué queríamos o qué estábamos mirando, muy enojada y llorando. Nosotros nos metimos al hospital, cerramos la puerta y solo escuchamos cómo arrancaron y se fueron, dejando la camilla atrás. No sabía en ese momento si lo había visto bien, hasta que pregunté al doctor y me confirmó. Dentro de la caja había un féretro pequeño. No era uno común, de diseño sencillo como los que solemos ver para niños. El doctor lo vio también y me lo confirmó. Era un ataúd rojo con alambres como los de púas que se usan en las bardas, y un símbolo extraño en medio que no alcancé a distinguir bien. Sí pude notar muchas cadenas alrededor del ataúd. Estoy convencido de que quien le quitó la vida al pequeño se lo ofreció a alguien de allá abajo. Es lo que sé y me han contado. Probablemente la familia sabía lo que había sucedido, por eso insistieron en enterrarlo en ese ataúd. Poniéndolo en palabras, no logra describirse lo aterrador que se veía. Vi cómo el señor movía los alambres de púas como si nada, sin importarle lastimarse en el proceso. No pude ver mucho más, pero lo cierto es que aquello me dio una sensación horrible. Había algo más en ese camión además del ataúd, algo que no pude identificar completamente. Después de eso, el supervisor habló con nosotros, nos agradeció, nos felicitó y nos dio un día extra de descanso. Nos advirtió que si alguien preguntaba por las grabaciones, debíamos decir que no sabíamos nada y que solo hicimos nuestro trabajo, porque la familia se encargaría de todo lo demás. Las grabaciones eran peligrosas, así que ese asunto quedó ahí sin más incidente. Solo contándolo, puedo dar mi testimonio de que estas fuerzas existen. Fuerzas que nunca entendí ni quiero entender, porque hacen cosas que parecen imposibles. Con el tema de los vivos y los muertos, querida audiencia, les digo que siempre debemos respetar las creencias y prácticas de cada persona, sin importar lo incomprensible que nos parezca siempre, y cuando estas prácticas no perjudiquen a otro ser vivo que no tiene nada que ver con ellos, ya sea un animal o un humano, y mucho menos cuando se trata de quitarle la vida, como en este caso. Un relato cargado de tensión y lamento, y debo decirles que el siguiente no es la excepción.
Nos lo comparte Montserrat Gallardo, quien desde Michoacán, México, nos cuenta su experiencia. En mi carrera y trabajo, soy criminóloga en la rama forense. He visto muchas cosas extrañas, más relacionadas con las personas que llegan en situaciones poco comunes, pero solo un evento paranormal de verdad me marcó. Llevo 12 años ejerciendo y jamás me ha tocado algo que no pudiera explicar. Yo le atribuyo a la suerte porque creo completamente en el tema o a que trabajo con mucha gente. Quiero pensar que eso ayuda porque casi nunca he estado sola en esos trabajos. Mi relato tiene que ver con un solo caso, la excepción para mí, algo que creo que también puede marcar un antes y un después en su percepción de muchas cosas. Mi experiencia ocurrió a principios del año 2013. Ya llevaba unos 4 años trabajando en una empresa privada de investigación de alto mando. No mencionaré datos precisos, pero sí puedo dar mi nombre sin problema. No había contrato ni nada similar. Eran apenas las primeras horas de un lunes por la mañana. Recuerdo que entré al trabajo, revisé los casos que íbamos a atender ese día, y entre ellos habían traído recientemente a una mujer. La colocamos en la plancha, un colega y un asistente que llevaba unos meses haciendo su servicio social con nosotros, trabajaban muy bien. El caso se trataba de una muchachita de apenas 19 años. Por nuestra labor, ya nos habían entregado parte de su cuerpo, sus pertenencias y todo lo relacionado con el caso. Nuestro trabajo era averiguar qué había pasado realmente. Seamos sinceros, muchas de las organizaciones que nos enviaban cuerpos para investigar no hacían mucho al respecto. Por ejemplo, esta jovencita apenas pasó por 2 estudios que determinaron que tristemente había fallecido y listo. Eso fue todo lo que nos dieron, que había fallecido el día anterior, domingo por la mañana, según los datos de las autoridades y algo del hospital de donde venía. Muchas veces se deja el trabajo a gente como nosotros para no solo trabajar con la evidencia física, sino también para escuchar lo que la persona nos quiere comunicar. Algo que pasa seguido y que ocurrió en este caso es que la niña, para mí apenas una niña, me disculpo, tenía una expresión en su rostro tan triste, el ceño fruncido, no por molestia sino por angustia y dolor. La boca, todo en ella reflejaba esa tristeza que se contagia. Por mi parte, siempre hablo con mis colegas y con la persona que tenemos en la plancha. En este caso, le decía cosas como: ¿qué te pasó, mamita? ¿Por qué llegaste aquí? ¿Estás bien, joven? Y en esa ocasión, apenas comenzando, yo me sentía muy mal con ella. Mientras avanzábamos revisando lo poco que teníamos de su caso, el reporte indicaba que había fallecido apenas el domingo, un día antes. Como les mencioné, la noche del sábado había salido a un bar con algunas amigas y conocidos y todo sucedió en ese lugar. La gente que nos la trajo decía que se trataba de una congestión alcohólica, una sobredosis, según creían sus amigas y amigos. Aún no había más información y eso era todo lo que teníamos por el momento. Recuerdo que al revisarla, levantamos cuidadosamente los párpados y notamos los 3 que sus pupilas estaban dirigidas hacia abajo a la izquierda, todo el tiempo. Por más que observábamos cualquier detalle con cuidado, permanecían en esa dirección. Mientras trabajábamos en su rostro, el chico que hacía su servicio social me llamó la atención. Estaba en una mesita donde teníamos las bolsas con sus pertenencias. La ropa que llevaba ese día, zapatos, joyería, accesorios, bolsa, celular, todo cuidadosamente guardado como evidencia. Comenzamos a mover con cuidado la ropa y el resto de las pertenencias a otra mesa, en la pared opuesta, para revisarlas una por una sin mezclarlas. Mientras el estudiante organizaba las bolsas, yo regresé, me cambié los guantes y me concentré de nuevo en su rostro. Y fue entonces que noté algo extraño. Sus pupilas, su mirada ya vacía, ahora apuntaban perfectamente hacia abajo a la derecha. Me pareció curioso, así que volteé hacia ese lado. Era como si el cuerpo reaccionara, algún músculo del lado derecho se moviera. Giré la vista, revisé su pecho y brazos, y volví a mirar la mesa donde estaban sus cosas. Sus ojos seguían mirándolas. En ese momento hice la conexión, pero no le di mayor importancia. Pensé que era una coincidencia y le dije a la jovencita: «No nos vamos a llevar tus cosas, mamita. Tranquila, están aquí para saber qué te pasó». Quizás muchos colegas han notado que, después de fallecer, algunos cuerpos parecen llorar. Y créanme que esa noche fue uno de esos casos. La segunda vez que ella,
por así decirlo, giró la vista, comenzó a expulsar lágrimas. Seguí trabajando con ella, hablándole y secando sus lágrimas, mientras mis compañeros revisaban sus pertenencias y los reportes. El chico del servicio social se llevó la ropa a otro departamento para investigarla, dejando sus otras pertenencias en la sala. Mi colega y yo nos quedamos solos, continuando nuestro trabajo con la muchacha, cuando un ruido detrás de nosotros nos hizo saltar del susto. Algo metálico había caído, pequeño, pero en el silencio de la sala sonó con fuerza. Volteamos y vimos un anillo rodando hasta la plancha, perteneciente a la joven. Mi compañero lo levantó con cuidado, un poco molesto, diciendo que quizá el muchacho había dejado desacomodadas las cosas y que luego lo regañaríamos. Yo también pensé lo mismo, pero antes de que regresara, apartamos el anillo, nos llevamos algunas pertenencias para analizarlas después y salimos de la morgue juntos. Nos tardamos quizá unos 10 minutos, dejando todo en orden, pero aún con la sensación de que algo en esa sala no se había quedado quieto. Regresamos y vimos al estudiante esperándonos en el pasillo afuera de la morgue. ¿Ya regresaste? ¿Les dejaste la ropa por allá?, le pregunté. Me respondió que sí, pero se veía distraído. Curioso, le pregunté por qué no había entrado, si él podía estar allí sin problema junto a nosotros. Él nos dijo: desde que llegué, estoy seguro que es ella. Alguien estaba llorando adentro. No se quedó nadie más, eso lo sé. La muchacha estuvo llorando desde que llegué y se detuvo apenas hace unos minutos. Estoy más que seguro de que escuché bien. Le creí al chico y entramos los tres. Yo buscaba a todas partes, pensando que quizá algún familiar de la chica se había metido y era quien lloraba. Pero no, nadie más estaba allí. Entonces tanto el estudiante como mi colega empezaron a decir: ¡la mano! ¡Mira! Volteé hacia la plancha y los tres vimos lo mismo. La chica levantaba su mano derecha. Por la rigidez del cuerpo y el proceso de descomposición, solo podía explicarse de esa manera. El dedo índice quedó rígido, señalando sus pertenencias en la mesa. Hice caso a lo que veía y comencé a revisar sus cosas mientras mi compañero seguía trabajando con ella. El estudiante también le dio una explicación. Entre sus pertenencias encontramos su cartera, maquillaje, una pluma morada y un pedazo de papel. En ese momento llegó el encargado de reunir los testimonios para ayudarnos con la investigación y nos comentó que las amigas de la chica ya habían dado su declaración. Nos dijeron que las tres amigas estaban muy mal, no solo emocionalmente por la pérdida de su amiga, sino también físicamente. Esa noche habían tomado unas bebidas que no eran normales. Algo les habían puesto. Las tres coincidieron en que apenas habían tomado un par de tragos y empezaron a sentirse mareadas, aunque no era alcohol en exceso. Compartían la mesa con unos muchachos que habían conocido ahí. Recordaban que la chica no había estado sola ni un segundo. Un muchacho la acosaba toda la noche, siguiéndole incluso al baño, esperándola afuera. La observaban con miedo, pero ella intentaba protegerse como podía. Eso explicaba lo que habíamos encontrado en el papel. Escrito con tinta morada, letra temblorosa, fuera de sus 5 sentidos. Era un mensaje de ayuda que no alcanzó a entregar a nadie. Decía en esencia: no me dejen sola. Con esos detalles armamos mejor el reporte del caso para poder buscar a los responsables. Mientras tanto, yo me mantuve trabajando con ella, acompañándola. Estaba deshecha pero tranquila por nuestra presencia. No dejaba de repetirle que no la íbamos a dejar sola, que me quedaría con ella hasta que viniera su familia a recogerla. Así fue como poco a poco dejó de llorar mientras permanecía con nosotros en la morgue. Después de todo eso, el rostro de la muchacha también cambió. Me quedé a doblar turno, incluso dormí un rato con ella, siempre presente sin despegarme de su cuerpo. Hasta que llegó su familia 2 días después. Me quedé ahí porque entendí que era necesario. A partir de esta experiencia amplié mi conocimiento de que los cuerpos pueden hablar, indicar lo que les pasó, mostrar señales claras que a veces parecen solo manifestaciones paranormales. No siempre es para asustarnos. Muchas veces ellos están más asustados que nadie y no entienden por qué se encuentran en ese lugar. Las historias de terror, las experiencias paranormales y los relatos de este tipo suelen estar cargados de sucesos trágicos. A menudo, por el miedo,
olvidamos que los últimos momentos de una persona en este mundo pudieron haber sido los peores que jamás podríamos imaginar. Emociones que solo se sienten una vez en la vida. En la morgue, estas experiencias son frecuentes. Muestran que el temor no siempre está dirigido a fantasmas, brujas, poltergeist o criaturas extrañas, sino al hecho de dejar este mundo de manera dolorosa y traumática.